empezar a grabar. Entonces, hola, otra vez. Esta vendría siendo la cuarta clase, o la quinta creo, de este módulo, obviamente. No tenía más clases con anterioridad. Pero el tema del día de hoy vendría siendo óptica, ¿de acuerdo? Óptica, o que también se le conoce con el nombre de lentes, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos, ¿ya? Primero que nada, hay que empezar por definir lo que son, ¿de acuerdo? ¿Algunos de ustedes tiene alguna noción o alguna idea de lo que son los lentes? Una idea que, no sé, hayan escuchado con anterioridad, o es lo que ustedes se imaginan cuando escuchan lentes, ¿no? Entonces, los lentes, muy resumidamente, eh, son estructuras translúcidas que nos permite, eh, ¿cómo decirlo? Que nos permite cambiar la dirección en que la luz se propaga, ¿de acuerdo? Entonces, definición, son objetos, me quedó muy grande la J, discúlpenme, ahí sí, objetos, translúcidos, ¿ya? Translúcidos, o transparentes si quieren decirlo, transparentes, transparentes, es decir, dejan pasar la luz a través del cuerpo, ¿ya? Y permiten cambiar la dirección de la luz. De la luz. Ahí sí. Incide sobre ella. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿qué es lo que uno quiere decir con que permite cambiar la dirección de la luz? Es que permite que, por ejemplo, si tenemos un lente, ¿bien? Y le incide un rayo de luz, este puede cambiar tanto así, como así, como así. ¿De acuerdo? Puede cambiar de muchas maneras. ¿Bien? Ahora, ¿cómo logra el lente hacer esto? Lo logra gracias al fenómeno de la refracción. ¿De acuerdo? Es decir, acá tenemos nuestro lente. ¿Ya? Generalmente está hecho de un material distinto en el que se propaga la luz. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si esto, no sé, el ejemplo más típico es que esto es aire y esto sea, no sé, cristal, ¿de acuerdo? O vidrio. Eh, Acá, al ser medios distintos, ¿de acuerdo? Si nosotros le hacemos un zoom, vamos a tener que, lo que va a ocurrir cuando se incida un rayo de luz sobre nuestro lente es que va a cambiar su dirección. ¿Por qué? Porque ya les dijimos que, o sea, les dije de que cambia de medio, ¿de acuerdo? Y cuando nuestro rayo de luz cambia de medio,
se produce el fenómeno llamado de la refracción, ¿de acuerdo? Vendría siendo algo así. Ahí. Entonces, como vuelve a cambiar el medio, acá ya dependiendo de la geometría que tenga el objeto, ¿de acuerdo? Va a haber un tipo de refracción distinta a la otra, ¿ya? En el fondo, puede salir así, o puede salir así, o puede salir así, ¿ya? ¿Y qué depende? De que depende el ángulo con el que sale, el ángulo de salida. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué creen que va a depender de que el rayo de luz salga con un tipo de inclinación a la otra? ¿Ya? ¿Cómo la dispersión? Sí, es similar. De hecho, pueden experimentar la dispersión, eh, pero solamente la luz blanca, ¿de acuerdo? O luz que esté compuesta de otro tipo de ondas, ¿ya? De otros colores, por así decirlo. El, no sé si tienen lentes o no sé, han podido tener como la ventana en un cierto ángulo y a veces se forma como un pequeño arco iris. Se puede generar dispersión a través de los lentes, ¿ya? Pero no depende de. Son dos fenómenos distintos, ¿ya? Uno es la refracción y el otro es la dispersión. Entonces, vamos, vamos. ¿De qué creen que dependan estas cosas? De la curvatura del lente. Ya, de la geometría del lente, del lente. Es decir, qué tan curvo o cómo se curva, ¿ya? Si tiene la guatita hacia adentro o la guatita hacia afuera, van a haber distintas formas de, de doblarse, por así decirlo, ¿ya? Entonces, junto con la geometría del lente, también está, acá está implícitamente, ¿ya? Implícitamente, el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo con el que entra, ¿de acuerdo? Y además va a depender de el material del lente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el, como el sentido como físico de esto es que ocupa la ley de refracción, ¿de acuerdo? Entonces, los principales componentes, por así decirlo, de la refracción, ¿de acuerdo? Recordemos que era la ley de Snell, ¿ya? Era algo así de N1 seno de beta 1 es igual a
N2, seno de beta 2. Y acá podemos ver que está ¿cómo se llama esto? El coeficiente de, sí, el índice de coeficiente de refracción, discúlpenme, ya, que depende del material del objeto. ¿Ya? Y también tenemos el ángulo con el que incide el objeto. ¿De acuerdo? Hasta acá. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, súper, súper, súper. Entonces, continuamos. Ya. Ahora, eh, es muy como superficial lo que hay que ver con los lentes, ¿ya? Porque eh, en lo que nos vamos a enfocar nosotros, ¿ya? Va a ser en cómo funcionan los lentes, ¿ya? O los efectos que traen consigo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo los vamos a ver? Los vamos a separar en tipos de lentes, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos tipos de lentes, ¿ya? Tenemos los lentes planos, ¿ya? Y tenemos los lentes, ¿cómo decirlo? Los lentes curvos, ahí sí. Y a veces se me olvida porque yo siempre le digo como los lentes con guatita o sin guatita. ¿Ya? Y acá se separan en dos categorías o dos subcategorías, que vendrían siendo los cóncavos y los convexos. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ya. El primer tipo de lente, como el nombre indica, es un lente plano. ¿Ya? Es decir, que, déjenme hacerlo bien porque no tengo las habilidades artísticas más buenas. Así que ahí, no quería hacer eso. Eh, ya, ahora sí. Entonces, el primer tipo de lente se le llama plano, debido a que sus terminaciones, de acuerdo con su forma, es totalmente plana, ¿ya? Por donde incide la luz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a generar este lente? Es que si entra o sea, un rayo de luz, discúlpenme, de esta manera, así, el rayo de luz, ¿de acuerdo? Debido a la refracción que sufre, se va a desviar del camino, ¿de acuerdo? Va a ser algo tal que así, ¿ya? Que vendría siendo como acercándose a la normal, ¿de acuerdo? Así, así, y así. Ese está muy exagerado, discúlpenme. Y ahí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer este tipo de lente, va a entrar, va a incidir sobre el lente, se va a refractar de una cierta forma y va a salir con la misma, eh, déjenme hacerlo así, y va a salir con el mismo ángulo con el que entró, ¿de acuerdo? Solamente que va a estar como desplazado de donde salió, ¿de acuerdo? Va a salir así, ¿ya? Es como un pequeño corrimiento, ¿de acuerdo? Acá en este ejemplo, si no estuviesen, no sé, si no estuviese el lente, ¿ya? Podrán fijarse que
este rayo de acá hubiese podido continuar así, de esta manera, ¿de acuerdo? Pero, debido al efecto del lente, el, el rayo de arriba queda como desplazado hacia acá, ¿de acuerdo? Pero eso, hasta acá, ¿hay alguna duda? Súper, súper, súper. Entonces, ahora pasamos con los otros tipos de lentes, ¿de acuerdo? Que vendrían siendo los cóncavos y los convexos, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme hacer esto de acá. Espera un poquito que quiero hacer esto bien. Application. Ya. Acá, se voy a ocupar esto de acá. Sí. No, me parece que no resultó muy bien. Ahora sí. Entonces, voy a de nuevo irme a la pantalla. Y acá estamos viendo como el, como el típico lente, ¿de acuerdo? Que lo que hace es cambiar la dirección, ¿de acuerdo? Fíjense que siempre hace que estos tiendan al centro, ¿de acuerdo? O a un punto en específico. ¿Bien? Ese punto en específico se llama foco. ¿Bien? Y es a donde todos los rayos quieren ir dirigidos, ¿de acuerdo? Debido a propiedades mismas ¿cómo se llama esto? De la luz. ¿Bien? Ahora, obviamente la luz se ve así, realmente, eh, pero para que tengan como una idea de lo que está pasando acá, ¿ya? ¿Eso es un lente cóncavo? Esto es un lente cóncavo. Ah, No, ya. era un lente cóncavo convexo. Creo que era convexo. Sí, creo que era convexo. Ya. Entonces, ahí. Chuta. Ah, sí, era convexo. Es convexo, disculpa. ¿Dónde estoy? Acá está, convexo. Ya. Entonces, tenemos este tipo de lente, ¿de acuerdo? Es convexo. Podemos ver que siempre todos los rayos quieren llegar hasta ahí. Ahora voy a intentar generar un lente que sea de la forma, eh, ¿cómo decirlo? Eh, convexo, que sea cóncavo, ¿de acuerdo? Acá lo pueden ver. Que si lo puedo mover, ahí sí. Lo voy a derretir. Ya. Si yo tengo un lente así, creo que ahí sí. Pueden notar ah, que tiende a hacer que la luz sea dispersada, ¿de acuerdo? En cambio, el lente que es convexo hace que toda la luz se una, o tienda a, ¿de acuerdo? Pero eso, más que nada. Yo creo que si lo hago así, pues eso, podemos ver como que divergen los distintos lados, ¿ya? Ahora, ¿cómo entender esto de manera más geométrica?
es yéndonos acá, y es primero viendo los tipos de lentes. ¿Ya? Primero vamos a ver los cóncavos, ¿ya? Que son los lentes que divergen los rayos, ¿de acuerdo? Es decir, hacen que se separen, ¿de acuerdo? Usualmente van a tener esta forma, ¿ya? Eh, También hay de otro tipo de formas, pero estas son las que principalmente nos vamos a enfocar, ¿ya? Y eso, más que nada, ¿ya? Entonces, ustedes habrán visto en la semana pasada o en el módulo pasado de que existen tres puntos importantes en la geometría de un lente o espejo, ¿ya? Vendría siendo el centro, después vendría siendo el foco, por último vendría siendo donde está el lente, ¿ya? Que generalmente sí, no, no se preocupe. Entonces, estamos viendo lentes, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo generar imágenes en estos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de estos puntos? Ya. En esencia, el centro, tienen que imaginárselo como el centro de una circunferencia, ¿de acuerdo? Como si todo esto estuviese dentro de una circunferencia encapsulada, ¿de acuerdo? Nuestro lente es solamente una porción de esa circunferencia, ¿de acuerdo? O un arco, si lo quieren decir más técnicamente, de esta de acá. Bien. Entonces, eh, 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 de seguir, de seguir, de seguir. Vamos a verlos. Tendría siendo nuestro lente, ¿de acuerdo? Bien, es convexo. Bien. Entonces, si lo imaginan de esta manera, va a tener como un poco más de sentido. El centro se le llama centro porque está como circunferenciado, ¿ya? El foco es la mitad de la distancia que está desde el centro hasta el espejo, ¿de acuerdo? Y si lo quieren ver como más matemáticamente, el foco tiene una distancia del radio dividido en dos, ¿de acuerdo? Si esto fuese A y esto fuese B, vamos a tener que la distancia entre C a F va a ser igual a la distancia de F al centro del espejo, ¿de acuerdo? O sea, del lente, discúlpenme. Ya. Entonces, siempre van a haber tres o cuatro rayos que se van a caracterizar al momento de generar una imagen, ¿de acuerdo? Estos tres rayos van a ser, o cuatro, va a ser el lente que es paralelo al eje, al eje que se encuentra, ¿ya? Y va a rebotar haciendo incidir el foco, ¿de acuerdo? Después vamos a tener de otra manera, como el antagonista, vamos a tener el rayo que pasa desde el foco, ¿de acuerdo? Y luego rebota, eh, luego rebota de manera paralela al, al eje de, ¿cómo decirlo?
el eje del lente, ¿de acuerdo? Es lo mismo que con los espejos cóncavos. Sí y no, ¿de acuerdo? Acá estamos como viendo general, es cómo se generan todos los espejos, ¿ya? O sea, perdón, los lentes cóncavos y los lentes convexos, ¿ya? ¿Cómo se generan los rayos? Van a ser similares, pero ¿a dónde irán los rayos? Es otra cosa distinta, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Tenemos esto de acá. También tenemos al, al eh, ¿dónde está? Acá está. También tenemos al rayo que se dirige al origen, ¿de acuerdo? Y se refleja de igual manera, o de manera simétrica, ¿de acuerdo? Por último, tenemos el rayo que, está acá, que pasa por el centro, ¿de acuerdo? Que realmente va a ser así, ¿de acuerdo? Y que no se desvía, ¿de acuerdo? Pero que rebota exactamente igual, ¿ya? Como ida y vuelta similares, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los lentes cóncavos y los lentes convexos? ¿Ya? Que ahí tenemos, ¿ya? Los cóncavos, los convexos, ¿ya? Es que cuando la luz ingresa acá, se va a dispersar, ¿de acuerdo? En cambio, el- con los lentes convexos, cuando la luz entra acá, va a converger, ¿de acuerdo? Se va a agrupar, ¿ya? Como lo vimos en el ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos decir esto con lo que ya sabemos? Es que el espejo cóncavo, ¿ya? Sus rayos de luz van a converger, ¿de acuerdo? Pero la proyección de esos rayos de luz, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Ya, déjenme hacer hincapié en que, por ejemplo, si yo tengo el foco de este espejo acá, ¿de acuerdo? La proyección del rayo de luz, es decir, si yo tomo este segmento y lo prolongo, ¿de acuerdo? Ya, déjenme hacerlo bien. Lo prolongo, van a tender al foco que está en la parte en donde incide la luz, ¿de acuerdo? En cambio, en el convexo, ¿a dónde van a converger? También va a ser el foco, ¿de acuerdo? Pero al foco de el otro lado, ¿ya? Va a ser, no va a ser la proyección de la luz que converja, sino que va a ser la propia luz, ¿ya? Va a ser el rayo de luz, ¿ya? En este caso hablamos de imágenes virtuales e imágenes reales, ¿de acuerdo? En este caso sería virtual, en este caso sería real, ¿de acuerdo? Hasta acá. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, ya, súper. Entonces, entonces, pasemos a ver cómo los rayos notables, o a cómo generar imágenes,
¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos el espejo cóncavo acá. Y vamos a tener nuestro eje, ¿ya? Vamos a tener nuestro centro, nuestro foco y el rayo, o sea, el lente divergente. ¿Ya? Y déjenme aquí, esto de acá. ¿Ya? Entonces, lo vamos a tener de esta manera. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un objeto que esté más atrás del centro de origen, yo puedo ver cuál va a ser la imagen que va a ser generada. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Lo hago de esta manera. Es prolongando los rayos de luces. ¿De acuerdo? Es decir, es tomar dónde empieza o un punto de referencia. Por lo general yo siempre tomo como la parte más alta, hacer que siga una trayectoria rectilínea, ¿de acuerdo? Y por lo visto anteriormente se va a reflejar, o sea, va a reflejar de esta manera, disculpenme, o va a diverger, pero su proyección va a estar enfocada en el foco, ¿ya? O va a converger a ese tipo de foco. Y lo mismo al revés. Yo tengo, ¿de acuerdo? Esta va a irse paralelamente hacia acá, ¿de acuerdo? Vamos a tener que, vamos a tener una proyección, ¿ya? ¿Cierto? Que va a estar invertida, va a ser más pequeña, ¿de acuerdo? Y va a ser virtual, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos que es virtual? Porque se forma debido a las proyecciones, ¿ya? De los haces de luces, ¿ya? Recordemos que los haces de luces hacen esto de acá y después se van, después nunca más se encuentran, ¿ya? Pero lo que nosotros vemos son las reflexiones de esos rayos, ¿de acuerdo? Ahora voy a borrar acá y acá. Y vamos a hacer el mismo ejercicio estando acá. Sino que ahora nos vamos a mover, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarnos en el centro. Eh, sí. Una es como para arriba y otra recta. Bien. ¿Por qué una es como para arriba y la otra recta? Es debido a los rayos notables, ¿de acuerdo? Que son los que están acá, ¿de acuerdo? Debido a cómo el rayo incida, ¿de acuerdo? Debido a cómo entre, este se va a refractar, ¿de acuerdo? Va a cambiar su manera o dirección en el que sale de una determinada manera, ¿de acuerdo? El porqué de cómo se genera esto es algo mucho más difícil, ¿de acuerdo? Que no preguntan en la PSU o PTU, pero deriva de la ley de Snell, ¿de acuerdo? De la ley de Snell y de la geometría que tiene el lente, ¿ya? Pero eso.
Entonces, no sé si se entendió o no. Sí, se entendió. ¿Sí? Yo por lo menos sí. Ok. Ok, súper. Pero, no sé si... Sí, ya, súper. Ahí sí. Entonces, analicemos la siguiente situación, ¿de acuerdo? Hay como muchas situaciones. Sí, no se preocupen. Tenemos el centro, tenemos el foco, y de nuevo tenemos nuestro lente, ¿de acuerdo? Acá voy a hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que sucede si ahora nos ubicamos acá? ¿De acuerdo? Lo que va a suceder algo muy similar. ¿De acuerdo? Que, de hecho, siento que exageré un poco este dibujo. Y sí, ¿ya? Que si yo estoy así, ¿cierto? Y yo hago que este objeto, ¿de acuerdo? Primero, anotamos el primer rayo, que va a ser el que es paralelo a la línea, y como es un lente divergente o cóncavo, va a dispersar el rayo de luz, ¿de acuerdo? Es decir, su proyección, esta que se encuentra acá, va a ser la que genere la imagen. ¿Ya? Yo creo que ahí sí, ahí sí, sí. Y también vamos a generar el otro rayo de luz, que es el que pasa por el lente focal, y luego se refleja su proyección, ¿de acuerdo? Recordemos que este lente, o sea, este rayo de luz, pasa así nomás, sigue su camino, por así decirlo, y la proyección, ¿de acuerdo? De ese rayo de luz va a ser la que genera esta imagen, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser esta imagen? Va a ser una muy similar, ¿de acuerdo? La verdad es que acá se encuentra, y vamos a tener que, la imagen va a ser igual, o sea, no va a ser igual, perdón, va a ser más pequeña, ¿de acuerdo? Porque no se genera acá. Si se Sí, generase... perfecto. ¿Mm? ¿Sí? No, nada, nada. Ok. Entonces, vemos que a medida que si uno se aleja o se acerca, la imagen generada va a tener un tamaño u otro, ¿de acuerdo? En este caso, también es más pequeña que la generada, ¿de acuerdo? Es decir, es más pequeña. Es virtual, ¿ya? Y está, eh, pequeña, virtual y es invertida, ¿de acuerdo? Invertida, ¿de acuerdo? Porque pasa de estar así de estar hacia abajo, ¿de acuerdo? Y si yo sigo generando distintos como rayos acá, vamos a tener siempre la misma, el, o el mismo patrón, ¿de acuerdo? Que va a ser, que va a ser más pequeña, va a ser virtual y va a ser eh, invertida, ¿ya? Va a estar dada vuelta. Ahora, hay una excepción que va a ser
acá, en este punto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si analizamos ese caso, ¿de acuerdo? Y nos colocamos acá. ¿Ya? Si yo proyecto esos rayos, ¿de acuerdo? Los voy a proyectar de esta manera. Lo pasa por acá y que luego se dispersa, ¿ya? Pero que la proyección calza con el rayo y voy a considerar el rayo de luz que no que pasa por el foco, sino que pasa por el origen. ¿De acuerdo? Pasa por el origen. Este se difracta de igual manera. Eh, pero la proyección, ¿cierto? Como va a estar generada en el origen, va a estar en este camino de acá, ¿de acuerdo? Entonces la imagen que se va a generar va a ser muy, 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 muy pequeña. De hecho, si nos vamos al límite en el que estamos directamente en el foco, en el punto focal, no se genera ninguna imagen, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que se queden. En el foco no se genera imagen, ¿ya? ¿De acuerdo? No sé si todo sale bien y puedo usar bien esto de acá. El cerco. Si es que no me deja hacerlo bien. Pero control C, control C, control C. No. El Fidget. No sé, este sirve. Ese. ¿De acuerdo? Ya, ese. Super. Podemos ver que estos rayos de luces, ahí siento que lo hice mal. De LED, ya. Discúlpame que lo estoy haciendo de esta manera. ¿De acuerdo? Ya, pero ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, si yo tengo este rayo de luz, pueden ver que la tendencia de esto es que la luz se dispersa, ¿de acuerdo? No se logra generar una imagen. Entonces, si nosotros podemos apreciar bien, se genera como una pequeña imagen ahí, ¿de acuerdo? Es como el punto en donde tiende los espejos, ¿de acuerdo? Como a volver a enfocarse, ¿de acuerdo? Pero la luz vuelve a seguir su camino. ¿Ya? De hecho, déjenme hacerlo de esta manera. Ahí sí, puede ser de esa manera. Y este punto de acá vendría siendo el foco, ¿ya? Porque las proyecciones, ¿de acuerdo? De los rayos tienden hacia acá. Lo que sucede es que cuando yo estoy justo detenido acá, no se logra observar, pero lo que hace es que no se genera imagen acá, ¿de acuerdo? Ahí sí, pero eso. ¿Alguna duda con los espejos cóncavos? Ahí sí. A medida que se hacen convexos, hacen que se refleje,
converjan a. Pero ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Los espejos, perdón, los lentes convexos. ¿Ya? Los lentes convexos van a tener la gracia de que, como ya lo expliqué antes, cuando la luz incida, va a hacer que la luz vaya al foco y no sus proyecciones. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos la situación de la siguiente manera, vamos a dibujar el eje. Tenemos el centro, tenemos el foco y tenemos nuestro lente. Déjenme dibujarlo bien. Tenemos nuestro lente que es convexo, así. Así que todos vayan hacia el foco al otro lado. Voy a hacerlo así. Este va a ser el foco. Este va a ser el otro centro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la gracia? Es que, ahora voy a hacer lo mismo. Y es que, si yo tengo un objeto que está más allá del centro, ¿de acuerdo? Déjenme dibujarlo más pequeño. Ahí sí. Es que los rayos que yo proyecte o que yo realice van a tender a ir hacia el foco, ¿de acuerdo? Se van a estar ahí y van a irse hacia acá, ¿de acuerdo? Ese es el primer rayo, ¿de acuerdo? El segundo rayo es el que se refleja, ¿de acuerdo? O que pasa por el foco y que luego se proyecta paralelo a la línea, ¿de acuerdo? Entonces va a ser ese generado por ahí. ¿Ya? Y vamos a notar que va a ser real, invertido y más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Va a ser real, porque se genera por las luces, ¿ya? Los haces de luces, y no por las prolongaciones de, es más pequeña la imagen generada, y a su vez es real pequeña invertida, ¿de acuerdo? Invertida. Ahora, hay que tomar el siguiente caso, hay muchos casos, que ahí sí. Súper, súper, súper. Ahora, antes de continuar, voy a hacer algo. Que generalmente los espejos no los van a ver de esa manera, ¿ya? Sino que van a tener esta representación, ¿ya? Van a ser, déjenme hacerlo bien. Si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien. Ahí sí, ¿ya? Es para que tengan como más abstracción al momento de hacerlas y no tengan que estar dibujando a cada rato como la voy a, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al caso que les propuse, ahora, sí. Ahora 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 sí.
súper. Tengo el foco, el centro. El foco iría acá. Voy a hacer. Dice, foco ahí. El centro estaría por acá. Centro, foco, centro, foco, centro. Entonces, si tengo la imagen que se generó, si tengo la imagen que está acá, que se ubica justo en el centro, vamos a tener lo siguiente. Los rayos se van a desplazar y luego van a converger al foco. ¿Ya? Después vamos a tener el rayo que pasa, vamos a variar de rayo, ¿de acuerdo? Para que no seamos tan fomes. Y siempre pasa derechito por el centro, ¿de acuerdo? No se deforma. Ahora, si hubiese salido bien mi dibujo, el rayo caído hubiese quedado acá, justo en el centro, ¿de acuerdo? Pero como no es perfecto lo que hice, se ve como un poquito corrido, ¿ya? Pero en el fondo refleja esto, de que cuando está en el centro se va a generar una imagen de igual tamaño, igual, real e invertida. ¿Ya? Después, si tenemos otro caso, es este de acá, control V. Si tenemos el caso en que estamos entre el foco y el centro, vamos a tener algo tal que así. Vamos a ver que este rayo va a prolongarse, luego será el foco, después vamos a tener el segundo rayo que pasa por el foco, imaginemos que el lente se extiende más, ¿de acuerdo? Y que luego se refleja. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que el lente, ¿ya? O la imagen generada se va a ubicar por detrás del centro, ¿ya? Va a ser de mayor tamaño, ¿ya? Sino que se va a encontrar como por acá, ¿ya? Entonces va a tener mayor tamaño, ¿ya? Va a ser mayor, sí. ¿Por qué en el caso anterior la segunda flechita no pasó por el foco y pasó derechito por el otro lado? Es porque yo lo impuse así, la verdad. De hecho, perfectamente hubiese hecho esto. ¿Qué Ah, es pasa? lo mismo. Es que siempre estamos ocupando como los mismos dos rayos. Entonces dije, ya, para variar un poco, hagamos lo mismo. Ya. Ah, ya. Pero si hubiese pasado de igual manera, acá, muy similarmente, hubiese pasado paralelo hacia el otro lado, ¿cierto? Pero Sí, de igual manera se hubiese generado la misma imagen. ya, ya. Y de hecho, eso es como lo interesante, de que al tener estos cuatro rayos, ¿de acuerdo? Con solamente elegir dos, yo puedo generar una imagen, ¿de acuerdo? Al ver la intersección de. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles uno ocupe? Ya depende de uno, ¿de acuerdo? Eh, pero yo por lo general siempre ocupo como esos dos, el que es paralelo y pasa por el foco, y el que pasa por el foco y después pasa el paralelo. Pero eso. De hecho, sí,
hubiese hecho lo mismo de elegir este de acá, aquí está el centro, lo hubiese pasado así, no es que se hubiese generado casi la misma imagen, ¿de acuerdo? Pero es por error del dibujo, ¿ya? Entonces, la imagen que está entre el centro y el foco es mayor, real y virtual, ¿de acuerdo? Luego, cuando tenemos la imagen similar, o la situación similar, a cuando estábamos acá, ¿ya? Cuando nos paramos en el foco, vamos a tener que nuestro rayo va a pasar paralelo, después va a ir hacia abajo. Si luego tomamos nuestro rayo de luz, es que también va a hacer esto de acá, ¿de acuerdo? Los rayos de luz van a ser paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Es que tampoco se va a generar imagen, ¿ya? Porque todos los rayos o van a tender a ser paralelos, o sus intersecciones van a interseccionar todos en el punto del foco, ¿ya? Pero eso. Entonces, acá no se genera imagen. No se genera imagen, ¿ya? Y por último, tenemos la última situación, y cuando estamos acá y estamos entre el foco y el lente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos acá, vamos a tener que el rayo que pase por el foco, ¿de acuerdo? Es decir, que vaya tal que así, luego C, de hecho déjenme hacerlo con amarillo, que vamos a ver que no lo tengo, y sí. Luego va a pasar paralelamente, ¿ya? Y vamos a tomar el rayo que es paralelo, ¿de acuerdo? Y luego pasa hacia el foco, ¿de acuerdo? Eh, 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 Se dirige hacia el foco, ¿de acuerdo? Vamos a ver que en este lado de acá, ¿de acuerdo? Van a diverger los rayos, ¿de acuerdo? Acá no se va a generar imagen, no se genera imagen, ¿ya? Pero si nosotros nos fijamos en la prolongación de estos rayos, ¿de acuerdo? Es decir, estos rayos de acá, acá, y vamos a ver que el, la imagen generada va a estar más o menos por acá, ¿ya? Esta va a ser más grande, ¿ya? Va a ser mayor, va a estar derecha, ¿de acuerdo? Y va a ser virtual, ¿de acuerdo? Porque no está generada por los rayos de luz, sino que está generada por por las prolongaciones de los rayos de luz. Entonces, para resumir todo esto de acá, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bien. Si nosotros tenemos un espejo cóncavo, ¿ya? Si este fuese cóncavo, acá tengo el centro, acá tengo el foco, ¿de acuerdo? Las imágenes generadas
entre acá y acá, ¿de qué tipo van a ser? ¿O cuáles van a ser sus características? Invertido y virtual. Invertido, virtual, invertido, virtual, y de mayor o menor tamaño, Menor tamaño. de menor tamaño. ¿Eso era verdad o era verdadero? Era de menor tamaño. ¿Ya? Entonces, eh, 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 esa de menor tamaño, ¿cierto? Acá no se generan, eh, no se genera imagen, ¿de acuerdo? Y se me olvidó mostrarles el ejemplo de acá, ¿de acuerdo? Que si este fuese un espejo cóncavo, vamos a tener un rayo hasta acá, se va a dispersar, ¿de acuerdo? Se va a dispersar, va a dispersarse, ¿cierto? Pero su proyección va a quedar acá, ¿de acuerdo? Y el que pase por el centro, ¿cierto? Va a ser esto de acá, ¿cierto? De acá, su prolongación será algo tal que así, que creo que va a ser mayor, y va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Que va a estar invertido, no sé, virtual, y acá va a ser mayor, ¿ya? Es como la única diferencia que hay, ¿de acuerdo? Después, eh, tenemos el otro caso, el caso de espejos, o sea, perdón, lentes convexos, ¿ya? En que vamos a tenerlo de esta manera, vamos a tener nuestro centro, nuestro foco, centro, foco, ¿ya? Y recapitulemos. Las imágenes que se generan acá son ¿de qué tipo? Son reales, Ya, más grandes, reales, invertidas. mayores, invertidas, ¿cierto? Después, la que se genera acá, ¿cómo es? ¿O cuáles van a ser su característica? Esta es igual, real e invertida. Real, igual e invertida, ¿cierto? Entonces, real, igual e invertida. Las imágenes que se generan acá, entre esos lapsos, ¿cómo van a ser? Yo creo que están acá. Van a ser Real, mayor e invertida. real, mayor, real y invertida. Invertida. Invertida, invertida. Acá me equivoqué. Era invertido. Discúlpenme. Invertido. ¿De acuerdo? Entonces no sé por qué no deja. Ahí sí. Aunque hay algo raro.
¿vale? Mayor invertida, ¿cierto? Acá ya dijimos que no se genera, ¿de acuerdo? Y entre este lapsus de acá van a ser ¿de qué tipo? No se genera imagen. Ah, no. O sea, no se genera, pero Ujú, es mayor. ya, Era mayor. Creo que no estaba invertida, ¿o sí? revisemos, revisemos. Ah, sí, de hecho. Entonces, estamos acá, ¿cierto? Y este el cóncavo, convexos. Eh, 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 Creo que no vi ese caso, ¿verdad? Pero nos vemos al tiro, sí. No nos demoramos. Ah, sí lo vimos. Acá. Es mayor, es derecha y es virtual. ¿Ya? Cuando dije que no se genera la imagen, decía que no se generara como en ese tipo de plano, ¿de acuerdo? Sí se genera una imagen, ¿de acuerdo? Pero esta es virtual, ¿ya? Ese es como el juego. No es como si fuese hecha por los rayos de luces, ¿ya? Sino que es hecha debido a las prolongaciones de, ¿ya? Si quieren verlo de una manera, lo pueden ver como un holograma, por así decirlo. ¿Ya? Pero eso va a ser mayor, derecha y virtual. ¿Ya? Mayor, no verlo bien. Es virtual, mayor, e invertido y derecho. Eso, un resumen. Les voy a intentar subir como la clase así, como un mini torpedo, ¿de acuerdo? Para la próxima semana, ¿ya? O para esta semana. Y, ay, casi se me olvida. Casi se me olvida que tengo que hacer la lista, ¿ya? Entonces, si me esperan un poquitito, puedo pasar la lista. Editar la clase 2. Entonces, voy a pasar lista. Anastasia Chávez, Presente, aquí estoy. Luis Antonia Rocha, Presente. super. Después Bastián Ortega, creo que no está. Eh. Después vendría Camila Valenzuela, que tampoco está. Emilio Arrué, tampoco, al agua. Después Felipe Arancibia. Ah, sí está. Ah, Felipe Arancibia sí está. Ahora sí. Este no cuenta. Jonathan Nordenfritsch, creo que tampoco está. Mariano Lecaros, tampoco, creo. Después, Matías Espinosa, eh, ¿eso o no está Matías? Ah, ya, súper. Es que hay muchos Matías. Ah, está Matías Valenzuela. Matías Valenzuela está. Profe, disculpe, yo soy Matías Espinosa, disculpe, Ya, súper. no había escuchado.
Matías Espinosa. Matías Patricio Caballero. Creo que no está. Y Matías Villagrán. Presente. Súper. Paulette Monreal. Vicente, súper. Y creo que Sofía tampoco está. Ya. Creo que eso vendría siendo la lista. ¿Verdad? De hecho, de acá lo veo. Pero eso. Esa fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y